nomenclatura de la actividad, de la especialidad, arreglado metodológicamente una práctica que hasta entonces solo se ejercía intuitivamente y al margen del sistema. Se han descrito los tipos de texto, recordarán ustedes, las técnicas de la traducción, las estrategias, las competencias, el famoso grupo PACTE de Barcelona, que distingue pues un montón de competencias que si todas ellas las tenemos que adquirir, pues yo no sé qué tiempo va a quedar para el resto, pero bueno, ahí está. Y vinieron los estudios de carácter lingüístico de Catford, de Munem, Coserio, hasta los más peregrinos de deconstrucción, manipulación, polisistema, postcolonialismo, incluso antropofagia. La traducción como acto antropofágico. Ahí es nada. Bueno, pues permítame que yo les ponga una mica salis de crítica, de separación ante todo ese cúmulo de cosas que se nos han venido encima. La teorización también está de moda y cada cual pretende aportar su granito de confusión al tema. Un profesor aplica los conceptos de sociología profesional de Bourdieu y pretende regular la praxis de los traductores sobre esa teoría. Un segundo deriva de las teorías de Austin sobre cómo hacer cosas con las palabras, normas y procedimientos del proceso de traducir. Y un tercero, un sinfín de ellos, intenta determinar el valor del concepto cultura y definir el papel de la traducción en los estudios interculturales. Hoy en día son, como digo, varias las decenas de títulos. ¿Cuántos de ellos son válidos, son de utilidad para el traductor y para el docente de la traducción? Por otra parte, de toda esa jerga terminológica que se nos ha venido encima, ¿qué es lo que podemos utilizar? Desverbalización, proceso polideterminado, foco tipo textual, enfoque variacional, etcétera, etcétera, etcétera. Solo en el siglo XX se han formulado una treintena de teorías que yo paso y lo tienen, me parece, ahí a continuación en la no sé si esto lo metí en el, me parece que no. Bueno, pues paso a enunciar las diversas teorías solo a título de recordatorio. Lo tienen ahí hay algunos errores y algunas omisiones porque ya digo, pues lo hice ayer en el hotel mientras esperaba que me mandaran hoy el destino. Así, por ejemplo, hay una investigadora alemana, la de Stolze, que expone las teorías modernas de la traducción. Yo abrevié mucho, voy a mencionar solo las más importantes. Ella distingue teorías desde la perspectiva de los sistemas lingüísticos. Por ejemplo, si los sistemas lingüísticos son simétricos o asimétricos, un tipo de teoría. Desde los sistemas lingüísticos, desde la perspectiva de los textos, si un texto exige un método u otro, desde la perspectiva de las disciplinas implicadas, si observo la traducción desde la sociología o desde la lingüística, desde la perspectiva del acto y desde la perspectiva del traductor. Bien, volvemos al principio. La teoría del principio de relatividad de las lenguas. ¿Quién diría que era el espíritu del comendador? Don Giovanni. Bueno, entonces el principio de relatividad de las lenguas, que viene a decir que entre el hombre y el mundo solo existe el lenguaje,
¿Están ustedes de acuerdo? Y resulta que ese lenguaje tiene inherente una imagen del mundo propia, que es distinta de la que tiene otra lengua. Luego, deducción de Sapia, pues, que la traducción no es posible, evidentemente. Esto ya era más viejo que Matusalén, pues lo veremos, pero en el siglo XX se propuso otra vez como diciendo, bueno, he puesto, como antiguamente se decía allá en España, una pica en Flandes. La teoría de la orientación a la forma, la que propone Walter Benjamin, el pensador judío que es perseguido por los nazis, pero que hace una interesante aportación a la teoría de la traducción que se titula Die Aufgabe des Übersetzers. Ojo, ahí algunos interpretan, aquí nos podría decir si está bien interpretado, la tarea del traductor o la rendición del traductor. Así lo han interpretado. De Mann interpreta el éxito de Benjamin como la rendición, me entrego, lo dejo. Hay un teórico de la traducción que lo ha interpretado así. Normalmente decimos la tarea del traductor, normalmente. Pero yo no sé si no habría más malicia, siendo judío, en la ironía de Walter Benjamin, pues de un judío pues, marcado como siempre, a lo mejor es no sé, un estereotipo, pero yo creo que la cultura judía se ha significado precisamente por su ironía. Podría estar presente esa manera de decir que la traducción es imposible. Pues bien, Walter Benjamin viene a decir que el contenido de la traducción no es importante. Lo importante es la manera de pensar, die Art des Meinens, la manera de, yo pienso que ich meine, del pensar. Eso es lo importante. Y que esa manera de pensar es propia de la lengua, de la que se traduce, de la que pretendidamente se quiere traducir. Y por eso, la materia sobre la que trabaja el traductor es la palabra. Porque la palabra es la que me pone en conexión con ese lenguaje absoluto, universal. Que sea reproducible no importa. Lo que importa es que se intente. Vendríamos a la teoría de la deconstrucción, también interesante, Derrida. Yo tuve la suerte de encontrarle en Arles, en Francia. Él dice que él elimina la concepción logocéntrica del lenguaje. La concepción logocéntrica quiere decir que en el lenguaje hay un núcleo de razón, de un esfuerzo de comprensión, pero ese esfuerzo de comprensión supone la buena voluntad que solo se da en la comunicación oral. No sé si a lo mejor les estoy mareando. De todas maneras, una pretensión sería decirles qué mareo es este de la teoría de la traducción moderna, pero de todas maneras es interesante. Entonces, para Derrida, dice que en el texto escrito, en la écriture, esa voluntad de comprensión no existe. Y que la palabra escrita se lee cada vez que se lee de manera distinta. Y por eso la identidad de una palabra se pierde, se malinterpreta. ¿Qué es la traducción? Un espacio de juego. Donde el traductor pues, dice, juega pues no sé, a lo que le parezca interesante. Pero una pregunta, ¿quién se atreve a practicar esta teoría de Derrida? O la de
Benjamin, yo una vez estaba dando una conferencia en Alemania y un profesor muy concienzudo me dijo, bueno, y usted, doctor, no sé, ¿tú te atreverías a practicar esta teoría de patrimonio? Por supuesto que no, porque depende, no. Pero todo esto es lo que se propone. Después vendría también desde la perspectiva de los sistemas lingüísticos de la traducción según la gramática generativa, ya saben ustedes, Chomsky, los universales lingüísticos que producen las estructuras profundas y las estructuras superficiales y que se corresponden. Eso pues, ya digo, pues saben ustedes más que suficiente. Está también la teoría de la semántica estructural, pues que viene a decir que en los contenidos del signo hay aspectos significativos comunes a todas las lenguas. Comunes a todas las lenguas son, por ejemplo, la clasificación de la percepción cromática, más o menos. A lo mejor pues uno dice pues esto color hueso y el color hueso pues bueno, pues en alguna lengua no sé, color crema y tal, no sé, pero siempre hay pues términos como vivo, no vivo, etcétera, etcétera. Bien. La teoría de la traducción comunicativa o la teoría comunicativa del proceso de traducción que propone la escuela de Leipzig, Cabe y Neuberg, que propone una situación comunicativa como criterio para, a la hora de poder establecer el acuerdo de los componentes informativos del texto original y del texto original. Hay que advertir, hay que partir de la situación comunicativa, pero ojo, situación comunicativa simplemente, a ver si no me entiende, intralingüística. Después vendrá otra teoría que dirá, no, ojo, es que Neubert y Cabe han analizado la traducción solo desde el punto de vista comunicativo, pero como si fuera una comunicación en el propio idioma. Y no, la traducción es específica, es una especie de comunicación especial. Tendríamos también la teoría de los cambios que propone Catford, que dice, bueno, la traducción es sustituir un cuanto de es trasladar, cambiar el quantum de información de una lengua a otra. Un proceso puramente lingüístico. Estaría la teoría del proceso de transferencia, el proceso de transferencia que trata de reproducir la elaboración, la concepción y elaboración del texto en la lengua de origen, en la lengua meta. Yo creo que se van ustedes dando cuenta que cada uno aplica una visión peculiar, particular, y que todos, como digo, van contribuyendo a esta magnífica y bellísima confusión que es la teoría de la traducción. Tendríamos la teoría de los pares lingüísticos o estilística contrastiva, aquella que hemos aprendido todos de Binet y de René, ¿no? Los famosos cuadros del préstamo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo me interesaría hacer un poco hincapié en la siguiente, en la teoría de las reglas de traducción de Newmark, porque como digo es el que a mí más me convence. Para él no hay ciencia ni teoría de la traducción. Esto de la ciencia, con perdón, a ellos son muy aficionados los alemanes y por eso lo denominan Übersetzungswissenschaft, ciencia de la. Como es inglés, dice teoría, ciencia, nada. Aquí hay reglas y puras reglas. Solo que para mal tan empírico, él lleva tan al extremo el empirismo que formula 83 reglas de traducción. Al principio formuló un decálogo, aumentó a 20 y acabó añadiendo 60 más. Claro, yo creo que, con perdón, no me lo tomen a mal, pero tenía que vivir de sus conferencias. Yo lo invité varias veces a Madrid y claro, si
exponía las 10 reglas primeras, tenía que añadir algunas más. Bueno, esto es un comentario un poco maligno por mi parte. Bueno, bien, desde la perspectiva de los textos para no aburrirles, tienen ustedes el método de la traducción, el de la equivalencia normativa, el de la tipología del texto, también, que ustedes todos conocen, de Catherine Rice, ¿no? Tipo de texto y método de traducción, de la teoría del acto de habla de Austin, ¿no? Que dice que la traducción consiste en preservar todos los indicadores del acto de habla, el locutivo, ilocutivo y paralocutivo. Que está bien dicho, pero que con eso no me dice mucho más. No me añade mucho más. ¿Cómo logro yo reproducir, guardar el acto locutivo, es decir, el concepto, el acto ilocutivo, es decir, la intención, y el acto perlocutivo, el efecto? Esa es la cuestión. ¿Cómo lograrlo? Pero ahí está esa teoría, ¿no? El acto de habla. Después estaría la teoría de la estrategia de la traducción de Hönig y Kussmaul, los dos grandes teóricos de la traducción de Germersheim. La traducción literaria, la teoría de la traducción literaria como polisistema, interesante esta formulación, ¿no?, que han hecho los israelíes, Elenzual y Turi, ¿no? La teoría de la traducción debe plantearse lo que representa la traducción en el sistema de llegada, porque cada traducción aporta algo, y lo que aporta esa traducción, que representa, claro, esto se aplica fundamentalmente a la traducción literaria. También está la teoría de la historia cultural de la traducción, así vulgo, la teoría de la manipulación, la traducción como una manipulación, pero no en el sentido negativo de la palabra, sino que como cualquier acto, que el acto de abrir la puerta es un acto de manipulación de un objeto, ¿no? Pero que siempre supone también una actuación subjetiva, etcétera, etcétera. Bien, no les quiero cansar y, en fin, atiforrarles con toda una serie de teorías. Sí que señalaría el de la comunicación intercultural, el de la traducción como una actuación de experto. Este es interesante, es una finlandesa, Holtz-Menteri, que dice que, ojo, que como es la actuación de un experto, y ese experto tiene que informar de problemas, etcétera, etcétera, que todo eso debe figurar en el contrato, como si fuera, pues, efectivamente, pues no sé, un abogado. No está mal. Esto podría suponer un poco más de liquidez en las arcas personales. Y desde la perspectiva del traductor, pues mencionaría la teoría de la desverbalización, que todos ustedes conocen, de París, ¿no? El de leer la mirada, etc.